En este análisis vamos a desglosar un estudio académico clave para entender cómo la inteligencia artificial está, reconfigurando por completo la estrategia y las operaciones en los negocios internacionales. Para poner en perspectiva la magnitud de este cambio, empecemos por el impacto económico: $13 billones. Según un informe de McKinsey citado en la investigación, se proyecta que la IA va a sumar esa asombrosa cantidad a la economía mundial para el año 2030. Ahora, a pesar de este potencial económico tan masivo, existe una brecha de conocimiento muy importante. Y es que no se entiende del todo cómo se está aplicando realmente la IA en las estrategias y en las prácticas del día a día. Es justo esa brecha la que un estudio del 2024 de Menzies y su equipo, publicado en la Thunderbird International Business Review, se propuso cerrar. Bien, ¿y cómo llegaron a sus conclusiones? Analicemos su metodología. Para darle solidez académica a sus hallazgos, los investigadores utilizaron una revisión sistemática de la literatura, lo que crea una base muy sólida para todo lo que van a concluir. Y aquí podemos ver el proceso, que fue muy meticuloso. Empezaron con 82 artículos y fueron filtrando, primero por resúmenes, luego por el texto completo, hasta quedarse con un núcleo de 37 estudios súper relevantes. Este método, que funciona como un embudo, es fundamental, ¿no?, para garantizar la calidad y la validez de todo el análisis. Muy bien, ya que entendemos la metodología, veamos los hallazgos clave. ¿Qué aplicaciones de la IA encontraron? Vamos a ver el papel tan transformador que ya está jugando en distintas áreas de las empresas. Esta tabla nos da una muy buena idea general de la utilidad de la IA. Por ejemplo, en algo tan estratégico como la selección de mercados internacionales, puede predecir tendencias o incluso analizar lo que se conoce como distancia psíquica, que son básicamente las diferencias culturales y de negocio entre países. Pero para profundizar, enfoquémonos en un área en particular: las cadenas de suministro. Y es que la investigación resalta justo a las cadenas de suministro globales como un campo donde la IA está haciendo una diferencia enorme. Aquí, tecnologías de IA bastante complejas están logrando que todo sea más eficiente y, muy importante, más resiliente. Una de estas tecnologías claves son las redes neuronales artificiales. Para entenderlo de forma sencilla, son sistemas de software que intentan simular cómo funciona el cerebro humano. Se las entrena con muchísimos datos y así aprenden a reconocer patrones súper complejos, lo que las hace ideales para todo lo que tenga que ver con predicción. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Bueno, su impacto en la cadena de suministro es tremendo. Las redes neuronales se usan para optimizar casi todo, desde prever la demanda hasta planificar la logística o incluso evaluar la calidad de los proveedores. Básicamente, ayudan a gestionar el riesgo con una precisión mucho mayor. Claro que no todo es tan sencillo. Integrar la IA trae consigo desafíos muy importantes. El estudio, de hecho, los clasifica de una manera muy sistemática. Veamos cuáles son estos obstáculos. Y para ilustrar estos desafíos, tenemos un caso muy conocido, el de Amazon. Desarrollaron una herramienta de reclutamiento con IA que, al ser entrenada con datos históricos, aprendió los sesgos que ya existían. El resultado: discriminaba a las candidatas mujeres. La compañía, por supuesto, tuvo que descartar la herramienta. El estudio clasifica estos retos en 3 grandes grupos, como podemos ver aquí. Tenemos los problemas relacionados con los empleados, con la organización y los que surgen a nivel internacional. Este marco nos da una estructura muy clara para entender los obstáculos. Empecemos a nivel de los empleados. Aquí las preocupaciones son bastante directas. El miedo al desplazamiento laboral, la violación de la privacidad por cómo se usan los datos y un punto clave, la necesidad urgente de recualificar al personal. A esto se suma la resistencia al cambio, que siempre está presente. Ahora, a nivel organizacional, los retos son otros. Por un lado, la pura dificultad técnica de implementar estos sistemas. También, la falta de claridad sobre los beneficios reales y el retorno de la inversión. A esto hay que sumarle los enormes riesgos de ciberseguridad, la escasez de profesionales capacitados y, como vimos, el gran riesgo de entrenar sistemas con datos sesgados. Y finalmente, a nivel internacional, el panorama se complica aún más.
Las empresas se topan con políticas proteccionistas, con medidas que obligan a que los datos se queden en un país y además con la falta de acuerdos y regulaciones globales para la IA. Todo esto sin mencionar la creciente brecha tecnológica entre países. Muy bien, hemos visto las aplicaciones y los desafíos. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué significa todo esto para los líderes empresariales? ¿Cuál es el camino a seguir? Aquí es donde la investigación nos da las implicaciones clave. Primero, invertir en formación. Segundo, desarrollar arquitecturas organizacionales que complementen estas tecnologías. Tercero, construir lo que se llama capacidad de absorción, o sea, la habilidad de integrar conocimiento nuevo y complejo. Y por supuesto, gestionar las preocupaciones de los empleados y navegar el complicadísimo panorama ético y legal a nivel global. Todo esto nos lleva a una discusión estratégica fundamental, la diferencia entre automatización y aumentación. Es decir, ¿usamos la IA para reemplazar tareas humanas o para asistir y mejorar las capacidades humanas? Un enfoque se centra en la eficiencia y el otro en la innovación. Al final, el artículo nos deja con esta pregunta, que es crítica para cualquier líder. ¿La IA se usará para automatizar o para aumentar el trabajo humano? La respuesta va a definir no solo el futuro del trabajo, sino la naturaleza misma de la ventaja competitiva en la economía global. Fomentar una nueva simbiosis entre la inteligencia humana y la de las máquinas es quizá el mayor reto de todos.